Bueno, no sé. Eh, ok, bueno, pues ahora sí que sí, creo que ya estamos todos en la sala. Bienvenidos a todos de nuevo. Me llamo Ruth López. Soy, bueno, parece que otra persona. Hola, buenas tardes, Carlos. Bueno, creo que sí. Quizá tenía que dar algo más de tiempo, Javier. O creo que podemos empezar. Va, correcto. Vamos a empezar, ¿de acuerdo? Bienvenidos a todos. Repito, para aquellos que empecéis en la sala, me presento, me llamo Ruth López. Soy tutora de varios contenidos de máster en TUP, sobre todo másteres de turismo rural, turismo sostenible e impacto de la actividad turística. Hoy estamos aquí para dar comienzo a las sesiones de videoconferencia de TUP. Empezamos con esta videoconferencia que se denomina Turismo Sostenible, en la que vamos a hacer una visión un poco de la actividad turística y los impactos que genera la actividad turística. ¿De acuerdo? Les analizaremos, haremos una visión general un poco de los impactos de la actividad turística y por último haremos una parte de análisis o de puesta en común de hacia dónde va el turismo o hacia dónde creemos que debería ir la actividad turística en general. ¿De acuerdo? Bueno, por hacer una pequeña presentación, yo soy geógrafa de formación y consultora ambiental y con una experiencia demostrada en estos campos. ¿De acuerdo? Pedir disculpas si a lo mejor el lenguaje no es el más adecuado. Intentaré hacer todo lo posible porque unos y otros entendamos y podamos seguir la sesión. ¿De acuerdo? Pues vamos para allá. Nos vamos a apoyar con una presentación en PowerPoint. ¿De acuerdo? Y vamos a empezar. ¿De acuerdo? Bienvenidos y avanzamos. Empezamos. Con un turismo sostenible. Los impactos de la actividad turística. Para empezar un poco, os quiero plantear un poco con lo que vamos a hacer, los contenidos que vamos a tratar en esta sesión. Primero partiremos de hacer una introducción desde un punto de vista del turismo como actividad económica generadora de cambios, ¿de acuerdo? En segundo lugar, una vez que hayamos hecho esta introducción, hablaremos de la clasificación de los distintos impactos que genera la actividad turística y nos vamos a centrar en una clasificación centrada en tres dimensiones, que son los impactos socioculturales, hablaremos de los impactos económicos y trataremos también, por otro lado, los impactos medioambientales, los acciones sobre el medio ambiente. Y por último, lo haremos todo en una reflexión, que intentaré también que sea conjunta, que vosotros apuntéis vuestras ideas, sobre el futuro del turismo y la necesidad de caminar hacia un turismo sostenible. ¿De acuerdo? Pues vayamos. Empezamos un poco con esta introducción sobre la actividad turística como actividad generadora de cambios. Fijaros, el fenómeno social, la actividad turística está reconocida como el fenómeno social y económico más importante del siglo XX. ¿Se escucha muy bajo? Ah, pues, si todos me pueden escuchar, vamos a continuar, ¿de acuerdo? Para centrarnos otra vez, partimos de esa explicación inicial de esa introducción, ¿de acuerdo? Vuelvo para atrás, está siendo un poco complicado seguir. Eh, seguimos, sí, ¿no? Vale. Los contenidos de la sesión que os decía, eh, vamos a partir de esa introducción en la que plantearemos el turismo como una actividad económica generadora de cambios. Partiremos después de una clasificación de los distintos impactos que puede generar la actividad turística desde distintas... Javier, es que esto me supone un serio problema, no poder continuar porque si una parte de los alumnos no escuchan, es algo serio, entiendo. Ok, entiendo que si hay alumnos que sí que escuchan y ven, no es de emisión, sino de recepción. Gracias.
Bueno, yo creo que vamos a continuar, vamos a retomar donde lo habíamos dejado, si os parece, y lanzamos. ¿De acuerdo? Vale, pues vamos allá, con energía, que no pasa nada, ¿de acuerdo? Que aquí estamos. Pues venga, vamos para allá. Os había hecho ese resumen de lo que iba a ser los contenidos de la sesión con esa introducción, la clasificación de los impactos y ese planteamiento final sobre el futuro del turismo. Pues vamos para allá. Avanzamos con esa introducción y empezamos hablando un poco de la visión del turismo como el fenómeno social y económico más importante del siglo XX. Es una breve reflexión. De hecho, el turismo está reconocido como ese fenómeno, uno de los fenómenos más importantes desde el punto de vista económico y social del siglo XX. De hecho, de ser una actividad que a principios del siglo XX estaba restringida a unas pocas personas, a una clase social muy localizada, como era, por ejemplo, esa burguesía adinerada, ¿no? Esa clase social, ya en los años 70 del siglo XX encontramos que es una actividad generalizada, ¿no? Se masifica y se generaliza a toda la sociedad y además en todo el mundo. Además de ser considerado un fenómeno social y económico, también está considerado como la mayor industria mundial, no solo por la capacidad de generar riqueza, sino por la cantidad de sectores y de actividades económicas con las que está vinculada. Comercio, transportes, evidentemente hostelería, restauración, etcétera. Este hecho le pone de manifiesto también la Organización Internacional del Turismo en sus estadísticas y en sus análisis anuales, en las que pone de relevancia la importancia que tiene la actividad turística desde el punto de vista de movimiento de viajeros, de movimiento de personas a lo largo del mundo, de generación de empleo, de generación de riqueza. Para verlo un poco más, nos podemos fijar en este gráfico que realmente lo que recoge es la evolución del número de turistas o del número de viajeros en el mundo desde la década de los 90, desde el año 95 realmente, hasta el año pasado, 2015. Como podéis observar, hay una tendencia al alza, claramente, solo rota en dos momentos muy puntuales, que corresponden con dos crisis, con dos situaciones coyunturales de crisis, pero bueno, que la tendencia es al alza. Esa tendencia al alza registra un dato de récord de más de 1.184 millones de viajeros que se han desplazado en 2015 en el mundo. Lo que refiero con esto es que esta tendencia al alza no solo es latente en los países en los destinos turísticos tradicionales como Estados Unidos o la Europa, sino que empieza a ser también latente. Ha surgido nuevos destinos turísticos en las últimas décadas del siglo XX y primeras décadas del siglo XXI, como son Oriente Medio, bueno, los países de Oceanía, como algunas regiones de África y sobre todo Latinoamérica. Pero las consecuencias de lo que hemos visto en esta modo de desarrollo turístico es que esa tendencia al alza también se ha dado de una manera un poco descontrolada. Nos hemos visto ante modelos de desarrollo turístico algo descontrolados. Las consecuencias de ese desarrollo turístico descontrolado es a lo que denominamos estos impactos eh, que hoy en día podemos observar, ¿no? Como sobreexplotación de los recursos o problemas sociales y problemas sobre el medio ambiente. Pero sí que es cierto también que la actividad económica se ve desde otro punto de vista, tiene dos caras de la misma moneda y como una fuente de soluciones a problemas en los recursos naturales y problemas desde el punto de vista cultural, como la pérdida de identidad, que gracias a la actividad económica se están recuperando nuevas culturas o se está poniendo protección sobre espacios que se veían seriamente agredidos, como los espacios naturales, por ejemplo. Bueno, visto esto, esta producción, nos vamos a centrar un poco más en la parte de los impactos de la actividad turística. En este gráfico que os presento, podemos ver así, a grosso modo, los dos bloques más importantes de los impactos de la actividad turística planteados desde una perspectiva, los impactos positivos y los impactos negativos. Desde el lado de los impactos positivos, hablamos de que el turismo tiene una capacidad de generación de empleo, que todos reconocemos y aceptamos,
una generación de beneficios económicos, lógicos, como una actividad económica, de hecho es su fin, el principal fin, entre comillas, un conocimiento de otras culturas, un intercambio intercultural y la conservación del patrimonio cultural y natural. Pero, como decía antes, el turismo lo tenemos que ver como una moneda con doble cara y en la otra cara de la moneda encontramos esos impactos negativos como la destrucción de hábitats, el deterioro de los paisajes, la competencia por recursos y servicios escasos, a veces la competencia por el uso del suelo compite con otras actividades, ¿no? Como la industria o la agricultura sobre todo, y sobre todo también la pérdida de tradiciones de las poblaciones locales. Pero lo más significativo, sobre todo, de este compendio de impactos, es decir, de las consecuencias de las actividades turísticas tienen sobre los destinos y comunidades receptoras, es sobre todo el hecho de que la actividad turística se da en unos espacios muy concretos y en un tiempo muy delimitado, ¿no? Hay un gran problema que arrastra la actividad turística, que es la estacionalidad. Y la estacionalidad de la actividad turística lo que hace, sobre todo, es agravar los problemas o los impactos generados por la misma. Entonces, es una clave en la que se trabaja porque se intuye que rompiendo esa estacionalidad, seguramente muchos de los impactos que genera la actividad turística puedan ser minimizados. ¿De acuerdo? Dicho esto, continuamos con esa clasificación de los impactos turísticos, viendo cómo las consecuencias, ¿no?, más directas de la actividad turística sobre las poblaciones de referencia, sobre los destinos turísticos, desde ese punto de vista. Entonces, en esa clasificación, lo primero, la primera visión, y es la que he utilizado previamente, es ver los impactos desde una perspectiva positiva o desde una perspectiva negativa. Es decir, la actividad turística genera impactos positivos y genera en contrapartida impactos negativos. Pero además, ya Appy y Crompton, perdonad, en el año 94, hablaban de una clasificación basada en dimensiones, ¿vale? Y lo que trabajaban eran las distintas dimensiones de un impacto. Entonces hablaban de la dimensión, los impactos vistos desde una dimensión sociocultural, desde una dimensión económica, desde la congestión ambiental. En vez de hablar de una dimensión ambiental, hablaban de la congestión ambiental, con una clara visión negativa, ¿no? Hablaban también de la dimensión de los servicios, de los impactos desde el punto de vista de los impuestos y desde los impactos desde el punto de vista de las actitudes locales. Esta clasificación era ciertamente un poco compleja y nosotros hemos preferido elegir una clasificación más tradicional, hablando de las tres dimensiones de la sostenibilidad, como es hablar de los impactos desde la dimensión sociocultural, los impactos desde la dimensión económica y los impactos desde una dimensión medioambiental. Esto nos va a servir también conocer la situación de la actividad turística como actividad generadora de cambios, generadora de impactos en este caso, y situarla en el contexto de la necesidad de caminar hacia la sostenibilidad. ¿De acuerdo? ¿Entendido este punto? Vale. Pues vamos allá con esa clasificación de los impactos de la actividad turística. Partimos de los impactos socioculturales. Y los impactos socioculturales podemos definirlos como el resultado de las interacciones sociales establecidas entre el turista y el residente de un destino turístico, considerado de manera colectiva. Esto es, un visitante, un turista, ¿no?, llega a un destino turístico y en su interacción, que puede ser mayor o menor, ¿no?, va a generar unos cambios en la población y en la cultura, en la sociedad realmente de receptora. Estos cambios los podemos ver desde una vertiente positiva o negativa. Vamos a ir un poco punto por punto. Desde el punto de vista positivo, de esos impactos socioculturales, producto de la interacción entre el turista o visitante y la población o sociedad receptora, pues hablamos de que el turismo contribuye a la continuidad histórica de una sociedad. ¿Y qué quiere decir esto? Pues que la cultura, muchas veces entendida desde el punto de vista del folclore o del conocimiento de la sociedad, se ve reactivada, ¿no? Le da una continuidad, de repente se pone en valor, ¿no? Cuando un bien es de interés turístico, ¿no? Se pone en valor, se revaloriza porque se da a conocer, porque hay alguien de otra parte del mundo, de al lado de otro charco, ¿no?, al otro lado del charco, como decimos aquí,
que muestra interés. Eso hace que haya una continuidad histórica a la sociedad. Por otro lado, gracias al turismo se produce un intercambio cultural entre las poblaciones receptoras de visitantes y las poblaciones emisoras de visitantes o de turistas. Además, ese intercambio cultural se puede traducir en mejoras sociales, no solo visto desde el punto de vista de el turista que viaja a un destino deja una mejora porque la población residente percibe como novedoso o como moderno lo que viene de turista. No, no, no. Esas mejoras se dan desde los dos puntos de vista. Simplemente porque hay una abertura de mentes, hay un mayor conocimiento de otras sociedades, ¿no? Luego, además, el turismo promueve el entendimiento entre personas de diferentes culturas. Parece mentira, pero hasta sin conocer el idioma del país al que te puedes desplazar como turista, eres capaz de entenderte, somos capaces de comprender lo que la sociedad receptora nos transmite. Aprender su cultura de una u otra manera. Si luego además conoces la lengua es mucho más sencillo. Y por último, se produce un enriquecimiento cultural tanto del turista, evidentemente. Cuando se viaja es uno de los objetivos, ¿no? Pero que los intercambios socioculturales son vistos como impactos positivos gracias a la actividad turística, también no está exenta de impactos negativos. Y todo, sobre todo, debido a, en este caso, no tanto a la estacionalidad, que también puede producir problemas, sino más bien al desarrollo descontrolado, a la masificación y a la recepción descontrolada de turistas, ¿no? Digamos que los impactos negativos desde el punto de vista sociocultural son cuanto más intensos, eh, cuanto más, cuanto mayor es el volumen de turistas, ¿no? Y llegan de manera más descontrolada a un destino no planificado, podríamos decir. Pues bien, uno de los impactos negativos es el desarrollo o la posibilidad de desarrollo de actividades ilícitas, como todos conocemos, como de prostitución y de drogas, que incluso llegan a caracterizar ciertos destinos que todos conocemos a nivel internacional, ¿no? Donde los turistas se desplazan a esos destinos con la única intención de cubrir esas demandas que realmente son ilícitas, ¿no? Esto además llega a generar un aumento de la inseguridad ciudadana, claramente. Seguridad ciudadana manifiesta en las poblaciones de residentes, que es el mayor impacto, así como en la población turista, que al final, con el tiempo, pues deja de mantener ese interés en el destino. ¿Entendéis? ¿No? Por otro lado, se produce una brecha social. La brecha social entendida como ese distanciamiento entre la población residente y la población turista. Hay un ejemplo claro que son los denominados guetos turísticos, que bueno, me gustaría que entendieseis, no quiero ofender a nadie, ¿de acuerdo? En ningún punto, pero uno de los guetos turísticos que, bueno, desde España conocemos más, porque también somos turistas participantes de esos guetos, por ejemplo, son los grandes complejos hoteleros que multinacionales del turismo tienen en espacios como, por ejemplo, Punta Cana o espacios de la costa en Cuba, y centros así también pasa en Turquía, ¿no? Donde los complejos hoteleros han adquirido unos terrenos, han colocado en primera línea de playa una línea seguida de complejos con el nombre de los distintos grandes hoteles, ¿no? Líneas hoteleras. Hay una valla que delimita el espacio de esos complejos mirando hacia el mar, donde el turista internacional puede ir allí a disfrutar del Caribe en plena tranquilidad, disfrutar de unas vistas idílicas, de un mar fantástico, de un océano fantástico, de un tiempo increíble, sentirse verdaderamente en el paraíso. Y detrás de esa valla en la que está situado su complejo turístico, su complejo hotelero, desconocer totalmente y desvincularse totalmente de la población que allí estaba, de la sociedad receptora. Bueno, esos son los considerados guetos turísticos y eso es a lo que denominamos la brecha social. Por otro lado, es uno de los impactos negativos desde el punto de vista sociocultural de la actividad turística es la tensión social. Al final, esa tensión social entendida como xenofobia y racismo, si queda en destinos turísticos desarrollados en un modelo anterior, en un modelo desarrollista descontrolado, sin planificación previa,
Han sido destinos que han demandado y que demandan, incluso hoy en día sigue existiendo este modelo de desarrollo, demandan mano de obra rápida y barata. Y para cubrir esa demanda que muchas veces los destinos turísticos no tienen, las sociedades de destino no pueden cubrir, se tira generalmente de población inmigrante, trabajando en unas condiciones laborales no las deseadas o no cumpliendo con los reglamentos internacionales, y eso al final genera una tensión social y un rechazo hacia esos nuevos trabajadores que se han convertido en población inmigrante, como caso, ¿de acuerdo? Como ejemplo. Por otro lado, otro de los impactos negativos sería la desculturización del destino turístico, donde hemos dicho que por un lado había un enriquecimiento cultural y una puesta en valor de la cultura local, también puede irse de las manos y convertirse en una desculturización de ese propio destino turístico, donde al final lo que se utiliza es la imagen del folclore o de la cultura local, pero solo la imagen, y al turista no se le transmiten los valores ni las raíces de esa cultura. ¿De acuerdo? Y por fin, el peor de los impactos puede ser la pérdida de identidad del destino turístico, que al final, si perdemos la identidad del destino turístico, perderemos el interés como turistas también en ese destino y vamos para atrás, ¿de acuerdo? Y el impacto al final generará la pérdida de la actividad económica de la actividad turística. Bueno, continuamos por otro lado. Ya hemos visto ese resumen de impactos socioculturales eh, que hayáis, que hayáis entendido y que veáis que tenemos ese lado positivo y ese lado negativo. Continuamos con el otro pilar de los impactos generados por la actividad turística y también lo vamos a ver desde el punto de vista de los impactos positivos y de los impactos negativos. ¿De acuerdo? ¿Me seguís bien? Pues vamos para allá. Vamos viendo un poco los impactos económicos. Como ya hemos dicho, la actividad turística, de acuerdo. La actividad turística, pues el primer impacto positivo es el desarrollo económico del propio sector turístico. O sea, nos interesa, ¿no? Que siga existiendo para más viajeros, entre comillas, ¿no? Más viajeros de cierta calidad. Continuamos con el desarrollo de ese sector en el destino. Pero además, lo que conlleva el desarrollo turístico, el sector turismo, bueno, actividad turística, disculpad por confundir el concepto, es el desarrollo de otros sectores que están vinculados a la actividad turística. Como ya hemos dicho anteriormente, el turismo está considerado como una de la mayor industria mundial. ¿Por qué? Porque alberga muchos más sectores económicos. En este caso, pues ese efecto multiplicador que revierte pues, el comercio local, se ve que revierte evidentemente las agencias de viaje que están dentro, en el transporte, ¿verdad? Como ejemplo. Vale, por otro lado, el turismo contribuye a la redistribución de las rentas entre zonas más o menos deprimidas, que además permite una más justa distribución entre los perceptores de esas rentas. Al recibir más rentas, ¿no? Al haber más dinero en movimiento, pues permite esa redistribución. Además, el turismo internacional o los movimientos de personas en otro país permite esa redistribución de rentas. Por otro lado, el turismo genera capital fijo. ¿Y qué tenemos por capital fijo? Pues capital fijo nos referimos a las inversiones. A las inversiones. Al final, para el desarrollo turístico de un destino, es necesario que se realicen inversiones, tanto desde el punto de vista privado, la creación de infraestructuras hoteleras, por ejemplo, como desde el punto de vista público, ¿no? De las administraciones locales, regionales o estatales, que tienen que invertir en infraestructuras para el desarrollo de ese destino turístico, como por ejemplo carreteras, puertos, aeropuertos, etcétera. ¿Vale? Siempre suelen ser infraestructuras ligadas a los transportes, aunque también pueden ser museos, centros etnográficos, etcétera. Por ahí, generadores de capital fijo, al final son inversiones, dinero que se fija en un lugar. ¿De acuerdo? Luego, además, el turismo es una fuente generadora de empleo, sin lugar a dudas. Mueve tantos sectores y genera, o sea, para dar servicio a las necesidades de la demanda turística, es necesario generar empleo. Y el turismo es una fuente de mano de obra, o sea, al final, restauración, hostelería, es una gran industria que genera mucho empleo. También es verdad que el empleo habrá que valorarlo dentro de las comillas de la calidad de ese empleo.
Contribuye además, fijaros, el turismo a equilibrar la balanza de pagos. La balanza de pagos entendida como la diferencia entre las exportaciones y las importaciones que realizan los países. Estamos hablando de macroeconomía. Entonces, el turismo contribuye a equilibrar esa balanza de pagos, entendiendo la llegada de divisas del extranjero como, ¿no? Y como la venta de servicios hacia el exterior. Además, tiene un efecto comercial positivo. Evidentemente, el turismo es un sector consumidor de servicios, para nada más. Y por último, hay una generación de rentas fiscales. Por rentas fiscales nos referimos a los impuestos y los gravámenes que los estados y autoridades eh, establecen sobre la actividad turística o sobre el comercio vinculado a la actividad turística, desde gravámenes o impuestos por la entrada en el país, personas extranjeras, de turista, hasta pues, gravámenes sobre los precios o sobre el acceso a ciertos espacios, etc. ¿Vale? Creo que todos hemos viajado en algún momento, entendemos un poco a qué me refiero. Vale, por otro lado, como ya hemos dicho y como estamos viendo ese planteamiento doble de lo positivo y lo negativo, los impactos económicos de la actividad turística desde el punto de vista negativo, vamos a pasar a analizarlos. Por un lado, existe un riesgo denominado de monocultivo y sobredependencia. Es decir, la importancia de la actividad turística, el turismo genera tanta riqueza, puede llegar a generar tanta riqueza en un país que sí que será el caso de países o de regiones que al final se monoespecializan, ¿no? en turismo y llegan a depender del interior o con su generación de riquezas solo de esta actividad económica. O sea que es un riesgo altísimo. Nosotros podemos comprender sobre todo en situaciones coyunturales de crisis, también sostenible. Además, el turismo puede llegar a generar desequilibrios sociales vinculados a la fluctuación del precio de la demanda. Cuando un destino, como ejemplo, ¿vale? Cuando un destino turístico que consideramos maduro, cuando es un destino turístico además masificado, la competencia entre la oferta genera una devaluación, ¿no? de los precios. Y eso también genera desequilibrios, ¿no? Al final, unos turistas de primera y segunda clase, al final también nos en segunda clase, como se ha visto. Esto siempre lo hablo en el marco de destinos turísticos no planificados, de desarrollos turísticos no planificados. Además, se genera un acentuado efecto dominó en el caso de este sector. Como ya hemos visto, el turismo engloba otras muchas actividades y sectores económicos, con lo cual, ante una situación de crisis coyuntural en el sector, hay un efecto multiplicador también, hay un efecto dominó que se puede llevar por delante a estas otras actividades. O incluso, dependiendo en función de esa dependencia que haya del turismo, de esos otros sectores, una crisis, en alguno de esos sectores puede afectar a la actividad turística, ¿sabes? No solo desde el turismo para abajo, sino desde esos sectores también. Luego hay una inflación de los precios. Eso está comprobado que generalmente con el turismo, pues, en un destino suelen subirse, ¿no? los precios. La inflación de los precios, pues, genera, ¿no? una subida de los mismos y un desequilibrio, lo que puede llegar a generar lo que se llama una pérdida de poder adquisitivo de las poblaciones locales. Y a la larga puede llegar a un empobrecimiento de las clases más pobres. Al final, os pongo en situación, un pequeño pueblo costero en la costa mediterránea en España, de no más de 1.000 habitantes, donde hay 4 tiendas de, de, de pan y alimentación, y 4 o 5 bares, ¿no? Y restaurantes, 2 incluso, no haya muchos más, pues tienen unos precios y todos estamos un poco hechos, ¿no? La población que vive allí está hecho a esos precios. De repente ese espacio empieza a tener un atractivo turístico, se empieza a desarrollar turísticamente, empiezan a venir en un momento, de manera estacional, turistas y
la población en verano se multiplica por 2 o incluso por 3 y de 1.000 habitantes que están durante 11 meses, en un mes al año o dos, pasan a ser 3.000 o 4.000 habitantes. Bueno, pues sí que hay una picaresca, ¿no?, en ese subido de precios porque estás cubriendo unas necesidades, porque necesitas contratar a más gente para cubrir ese servicio, porque necesitas invertir más dinero para ampliar tu negocio, que luego va a estar vacío o sin servicio durante otros 10 meses al año, tienes que cubrir, ¿no?, necesitas. Bueno, pues eso luego a la larga afecta cuando el turismo se da, afecta también a las poblaciones locales que tienen que sujetar o cargo de esa subida de precios, si que tenemos el caso, ¿verdad? Aquí tenemos. Otro de los impactos negativos es el coste económico en inversiones y movimiento. Muchas veces en este modelo de desarrollo turístico descontrolado que hemos vivido hasta el último decenio, podemos decir, y que todavía se vive en algunos puntos del mundo, pues se ha invertido inicialmente en esas infraestructuras, se ha creado capital fijo, pero no se ha planificado el mantenimiento de esas infraestructuras, tanto de los complejos hoteleros como de las carreteras, de las estructuras de transporte. Con el tiempo se quedan obsoletas, envejecen, se estropean, etcétera, y hay que volver a invertir. Eso es un coste económico elevado tanto para la inversión privada como la pública, por supuesto, que muchas veces no puede hacer cargo. Eso conlleva el deterioro del destino, el deterioro de las instalaciones, la pérdida de interés del destino y el riesgo de perder la actividad. ¿De acuerdo? Por otro lado, el turismo también hay un riesgo de fuga de inversiones hacia destinos más interesantes. Una vez que tu destino deja de ser interesante, la inversión privada puede volar hacia otros destinos más interesantes como urgentes. Además, hay una baja calidad del empleo generado. Sí que decimos que el turismo, como hemos visto antes, es una fuente generadora de empleo, pero sí que se detecta la baja calidad de ese empleo, eh, muchas horas, salarios más o menos bajos, condiciones salariales no siempre ajustadas a la legalidad. Y por último, hay un riesgo de dependencia económica en el PIB, el Producto Interior Bruto, que hace que muchos destinos turísticos, sobre todo internacionales, eh, estén en un riesgo, ¿no?, económico para sus países. Vale, ¿hasta aquí entendido? De acuerdo, pues ya hemos visto esas dos visiones, ¿no?, los impactos de la actividad turística desde el punto de vista sociocultural, positivos y negativos, y los impactos económicos, positivos y negativos, ¿vale? Por último, el último bloque de impactos que vamos a valorar son los impactos ambientales. Aquí vamos a hacer un cambio de visión porque, como os voy a explicar adelante, no podemos hacer una valoración tan exacta en dos tablas, en dos versiones de impactos positivos e impactos negativos de la actividad turística en el medio ambiente. Y ello es porque, más que en otros sectores, el turismo depende de la calidad del entorno natural y cultural para su éxito a largo plazo. Y con esto me refiero a que hay una estrecha relación, muy estrecha, entre la calidad del medio y la actividad turística. Esa relación tan estrecha viene determinada porque, generalmente, porque es así, los atractivos turísticos están, ¿no?, el medio ambiente. El medio ambiente no solo entendido como las plantas, la tierra y los árboles y el agua, sino como medio ambiente, que es todo aquello que nos rodea, una comprensión mayor. Entonces, bueno, existe esa dependencia directa del turismo del medio ambiente, entendido como un entorno natural y cultural. Digamos que el medio ambiente sostiene los recursos, ¿no?, los atractivos turísticos. Y en esa estrecha relación que se establece entre turismo y medio ambiente, digamos que es tan importante la conservación del medio para que siga siendo interesante para el turismo, como ver que el turismo puede afectar de tal manera al medio que llegue a poner en riesgo su propia existencia. Esto es, si la actividad turística genera tantos impactos negativos sobre el medio que lo altera, lo transforma, llegando a eliminar sus atractivos iniciales, sus atractivos que le han hecho llegar a un destino turístico a considerarse como tal, pues estamos en un serio problema, porque al perder ese atractivo del destino turístico, el turismo como actividad se verá afectado. Entonces esa pescadita, ¿verdad?, es una de la cola, como decimos aquí en España. Está enrollada y se mueve.
Entonces también valorar que los impactos del medio ambiente, los impactos del turismo en el medio ambiente no son finalistas y van a depender mucho de las actividades que se desarrollen en este destino, de la localización de las mismas. No es lo mismo unos espacios tienen más fragilidad y son más sensibles a los cambios que otros, unas localizaciones son más sensibles que otras, de la madurez del destino turístico también a entender y sobre todo del tipo de destino turístico. Dicho esto, y para que entendáis un poco, poneros en situación, os voy a hacer un planteamiento un poco extremo de la situación, ¿vale? He cogido en el siguiente cuadro, bueno, no sé si lo vais a ver muy bien, me voy a poner aquí al lado para poder seguirlo y verlo bien, vosotros supongo que sí, si no en la grabación podéis ampliarlo y tenéis a disposición la presentación, ¿vale? Bueno, os planteo, para también un poco de reflexión, ¿no? Un poco, las actividades más comunes en las áreas naturales, en áreas turísticas naturales, es decir, en los espacios protegidos, por decirlo de alguna manera, ¿vale? Las actividades turísticas más comunes, actividades que se relacionan, que tienen que ver con el turismo en áreas protegidas más comunes, y en este cuadro están relacionadas con el impacto que generan, ¿vale? Con el impacto que generan sobre el medio ambiente. Me vais a llamar un poco, como decimos aquí, piquismismo, pero creo que va a servir muy bien para concienciar y para ver que realmente hasta la actividad más pequeña, que consideramos incluso una actividad sostenible, porque la estamos permitiendo o consintiendo en un espacio natural protegido, regulado, genera cambios sobre el medio ambiente. Y luego después analizaremos cómo son esos cambios, ¿de acuerdo? Vale, pues vamos allá. Fijaros, la primera actividad que recogemos aquí es la asistencia masiva a un lugar. O sea, está claro, en los espacios protegidos, como en cualquier otro espacio, espacios protegidos que tengan un interés turístico, ¿no? Y que se abren a la actividad turística, a la presencia de turistas, pues hay en algún momento, por ese problema de estacionalidad del que siempre hablamos, en el que hay una asistencia masiva a ese lugar. Pues bien, eso tiene un impacto sobre el medio y es el estrés en el medio ambiente en general, como el conjunto, y en particular en los animales. La fauna se ve alterada, genera un estrés que para muchos de los turistas, para muchos de los visitantes, no es perceptible. Por otro lado, actividades como, fijaros, vuelos sin motor, el ala delta o el parapente, que son actividades que consideramos como bastante inofensivas, sobre todo esto de vuelos sin motor, como no hay combustible, como no se consume, pues fijaros, también generan molestias en la fauna, sobre todo entender la fauna aviar, ¿no? En las aves, ¿no? En la avifauna. Alimentar a los animales salvajes. Una cosa que, sobre todo, me vais a entender muchos de las personas, de los alumnos latinoamericanos, en los espacios protegidos de destinos turísticos en Latinoamérica, y lo sé por propia experiencia, hay grandes carteles en los espacios. Me voy a caso de Costa Rica, sobre todo, grandes carteles que alientan a la gente de por favor no alimenten a los animales. Bueno, ¿por qué? Porque al final esto genera cambios de comportamiento en la fauna, hasta enfermedades pueden llegar a causarles, una dependencia de la alimentación, porque no es lo que hagas tú en un día, sino imaginaos lo que hace la afluencia constante de visitantes en el mundo. Actividades como el buceo de submarinismo también generan cambios en el fondo marino, alteran el fondo marino. El camping y el picnic, fijaros, lo más básico, lo que todos en algún momento creo que hemos practicado o practicaremos, pues genera erosión del suelo, daños o eliminación de la cobertura vegetal, emisión de ruidos, residuos, vertidos a las aguas. La caza y la pesca, entendida como actividades sostenibles que se permiten muchas veces en entornos protegidos, sobre todo la caza deportiva, digo la pesca deportiva, disculpa, pues fijaros, además de generar una reducción del número de especies naturales, una pérdida de biodiversidad y la emisión de ruido, eso lo entendemos. La conducción fuera de los caminos, que es algo que se detecta, pues produce la destrucción del suelo y la vegetación. Actividades como la escalada, la marcha a pie, trekking, senderismo, etcétera, pues también producen daños en la vegetación y en el roquedo, alteración de las condiciones del suelo. La introducción de especies exóticas es uno de los riesgos y más importantes que hay también con la actividad turística en áreas protegidas. No solo la introducción de esas especies exóticas, que se denominan exóticas porque proceden de otro lugar, sino también las que tomamos del lugar que visitamos y nos las llevamos a nuestro lugar de partida. Me refiero que con el turismo se ha detectado que hay un serio problema de tránsito, ¿no? O de exportación, de importación
de especies exóticas, denominadas exóticas porque proceden de otro lugar. Son especies no autóctonas, no propias de un lugar, que se trasladan hacia otros lugares. Y eso puede generar grandes alteraciones en los ecosistemas, además de competir con las especies autóctonas. Por otro lado, el paso de vehículos a gran velocidad pues, genera ruidos, además altera los hábitats. Y la recolección de souvenirs, que me hace gracia esto de souvenirs, lo ponemos entre comillas, porque se refiere a cuando yo voy a un sitio y me llevo una piedrecita, una concha, cositas de estas que parece que no, que no pasa nada. Bueno, pues muchas veces se produce una infección en los procesos naturales y una alteración de los hábitats y la pérdida de biodiversidad en ese lugar. La recolección de madera, fijaros, para hacer la hoguera más normal o una barbacoa, cuando estamos en el medio natural, pues implica una deforestación muchas veces y la destrucción de hábitats, ¿no? Porque en ese tronco en el que tú crees que no hay nada, pues puede vivir desde millones de hongos, setas, insectos, hasta ser el posadero de cualquier ave. Tirar basuras es una actividad bastante ilícita que se localiza y produce el deterioro del espacio, etcétera. El uso descuidado del fuego puede producir grandes daños a los ecosistemas, como la pérdida de biodiversidad por completo, daños irreparables. Y por último, el vertido de residuos no tratados al agua es un gran problema que, bueno, pues altera la composición química del agua, incluso la eliminación de la pérdida de biodiversidad y la eliminación de hábitat. Fijaros, y perdonad que me ponga tan, tan catastrofista, pero bueno, es una visión general, digamos. En un espacio, para que lo entendáis, en un espacio acotado y delimitado como son los espacios protegidos, la actividad turística puede llegar a generar estos impactos, ¿vale? Que están como un poco masificados, ¿no? De una manera planificada se minimizan, ¿vale? Pero bien, si hemos utilizado un ejemplo en un espacio altamente sensible a la acción humana, como son las áreas naturales, a continuación os voy a presentar un poco una relación de los impactos sobre el medio ambiente más comunes en distintos espacios catalogados por la tipología turística. Me voy a centrar en tres espacios en concreto. Vamos a hablar de las áreas litorales, vamos a hablar de los espacios de montaña, ¿vale? Como dos espacios turísticos de interés y relacionados con el medio ambiente, ¿vale? Y por último hablaremos otra vez de los espacios protegidos, de las áreas de interés medioambiental, ¿vale? Bueno, pues fijaros, en las áreas litorales os he puesto ese ejemplo, que sí que creo que para romper un poco, a lo mejor esta visión puede ser interesante. No sé si alguien de los que estáis, de los alumnos, reconocéis el lugar, realmente es la Riviera Maya, ¿vale? Y cómo en menos de un lustro, de 5 años, se ha pasado de esto, con toda una extensión en esta lengua de tierra de manglares, a esta otra situación, fruto. Ah, mira, Marta, vives en Playa del Carmen. Pues fíjate, tú nos puedes hablar un poco, ¿no? También de esta, luego si quieres, en la parte de las preguntas un poco de esta evolución. Esta evolución que ha llevado consigo muchas cosas positivas de las que hemos hablado antes, como el desarrollo del turismo, también lleva consigo muchos impactos negativos desde el punto de vista del medio ambiente, que son los que paso a enumerar aquí a continuación, como por ejemplo el desarrollo urbanístico descontrolado. El aumento no planificado en hoteles e instalaciones turísticas sin tener apenas en cuenta los impactos visuales o el respeto a la arquitectura local ha deteriorado el paisaje en grandes áreas del litoral. Hablo del caso español, hablo del caso latinoamericano, hablamos del caso en cualquier parte del mundo, en muchos destinos que no han sido planificados, ¿vale? Y se han llevado a lugar impactos negativos como este desarrollo urbanístico descontrolado. Además, se produce una explotación de recursos que muchas veces, pues, una sobreexplotación de los recursos locales, ¿no? Que muchas veces no son sostenibles por las comunidades locales, que pueden llegar a generar propios problemas de abastecimiento en pro de tener abastecidos y cubiertas las necesidades de los turistas. Además, se produce una pérdida de hábitats y biodiversidad, en este caso es latente. Como veis, todo esto es una extensión de manglares que ha sido reemplazada por la presencia de complejos hoteleros. Y además, que el enfoque de la imagen no es el mismo, pero podéis observar cómo el fondo marino ha variado y la línea de coral está mucho más retrasada, ¿no? O sea, alteraciones. Con lo cual, eliminación de hábitats, claramente, y pérdida de biodiversidad. Es así, biodiversidad entendida como
No el número de especies solamente, sino la variedad y diferencia de esas especies. Se produce un impacto total sobre la flora y la fauna y problemas en la evacuación y tratamiento de aguas residuales. Entender que muchas veces no, estos espacios, los destinos, no tienen capacidad de asumir la generación de residuos que se producen con el desarrollo turístico de cruces controlados. ¿Vale? Además, por último, hay una pérdida de calidad ambiental y un envejecimiento del parque turístico, que a la larga, volvemos a la misma, por esa estrecha relación entre la actividad turística y el medio, si a la larga hay una pérdida de calidad ambiental y ese envejecimiento del parque turístico, el destino turístico pierde interés. Si pierde interés, no tendremos turistas. ¿De acuerdo? ¿Entendido un poco? Sí, así es, como dice Marta, la destrucción de los manglares, etcétera. Vale. Eh, bueno, pasamos y vemos ahora, por ejemplo, la visión en las zonas de montaña, los impactos. Siempre estoy hablando de que nos hemos centrado en esta parte del medio ambiente, sobre todo en los impactos más negativos, ¿de acuerdo? En las zonas de montaña, los impactos más normales. Pues, por un lado, la deforestación vinculada a la construcción de las infraestructuras necesarias para el turismo de montaña. Estoy hablando en un caso concreto como es la construcción de complejos hoteleros o la adecuación o construcción de pistas de esquí. Como sabéis, no todas las pistas de esquí que hay en el mundo son naturales, no se aprovechan remontes naturales en todos los sitios, sino que generalmente se crean para la creación de pistas de esquí, se deforestan en grandes zonas que luego se cubren muchas veces de nieve artificial. ¿Vale? Por otro lado, hay un deterioro del atractivo visual de los paisajes. Al eliminar esa cobertura vegetal, como son los grandes bosques de montaña, pues hay un deterioro visual de la montaña de la misma y el deterioro, evidentemente, del paisaje, ¿no? La imagen que era atractiva para el turista se pierde. Por otro lado, hay una pérdida de hábitats y una perturbación de las especies amenazadas, no solo en el momento en el que se construyen las estructuras, en el momento de la planificación y la creación del destino, sino en el momento de su explotación como destino turístico, porque la llegada de turistas, el tránsito y las actividades que en la montaña se realizan pueden generar esa pérdida de hábitat, una cobertura vegetal y evidentemente como poco perturbar la actividad normal de las especies amenazadas. También hay una contaminación del agua y un perfil incorporado de aguas residuales. Entender la situación muchas veces en la montaña, las infraestructuras que se generan, sobre todo las infraestructuras hoteleras, de grandes dimensiones, incluso las pequeñas, están alejadas, están situadas en entornos idílicos, alejados, en locales muy puntuales, que no están conectados a un término, o sea, a un casco urbano, a un casco, ¿no? Como digo, al pueblo, ¿no? Donde están las casas, el resto de las casas de esa municipalidad, sino que están alejadas, ¿no? En esos sitios idílicos. Bueno, pues bien, claro, evidentemente al no conectar a la red de desagües eh, convencional de un municipio, tienen que desaguar directamente a los canales que haya, en este caso suelen ser los nacimientos de los ríos, arroyos, etcétera. ¿Cómo se podría solucionar? Poner una depuradora, pero los costes de depuración, de instalación de sistemas de depuradoras son tan elevados que hasta que no se hagan obligatorios por normativa, la mayor parte de los complejos no las instalan. Depende de la buena voluntad o del compromiso que tengan con el medio ambiente, con la sostenibilidad. ¿Vale? Vale, por otro lado, hay una emisión de gases, no solo por los modos de calefacción y demás, sino por la existencia de tráfico rodado en el entorno de montaña. Hay un consumo insostenible de agua, no solo porque de repente hay más consumo del turista de uno a uno, que eso podría ser sostenible en muchos entornos, sino sobre todo por ese consumo de agua que está relacionado con la creación de nieve artificial, por ejemplo, para cubrir o ampliar las temporadas de nieve y de esquí. ¿Vale? Creo que todos entendemos. Se produce además con otras actividades, ya no solo en el esquí de montaña, sino en el tránsito. Fijaros, solo en el tránsito de senderistas o escaladores, se produce una compactación del suelo por el tránsito. No es lo mismo que pasen 100 personas por un espacio que pueden pasar miles de personas en un día y que eso se haga día tras día, ¿no? Entonces hay una compactación del suelo, una compactación que afecta a la regeneración de la vegetación y una eliminación de la misma, no solo por el pisado, sino porque no se permite que se regenere. Fijaros que al final son muchas las consecuencias. La emisión la gestión de los residuos, muchas veces los espacios no tienen capacidad de gestionar los residuos generados,
Y, por desgracia, no siempre el turista tiene conciencia sobre los espacios naturales, ¿no? De no emitir residuos sólidos. Bueno, pues visto un poco también, hemos visto planteada los impactos de la actividad turística desde el punto de vista medioambiental en las áreas litorales, en las zonas de montaña y por último volvemos a esos impactos en los espacios protegidos. Por un lado, la congestión y el deterioro de caminos, como ya hemos hablado, lo paso un poquito más rápido porque como ya hemos hablado en esa introducción, es como un poquito recordar, ¿de acuerdo? Las molestias a la fauna autóctona, en ocasiones está protegida, el riesgo de introducción de especies autóctonas, como hemos visto antes, el aumento de la incidencia de incendios forestales, esto es súper importante, la eliminación de la cubierta vegetal y la competencia por el uso del suelo con otras actividades como la agricultura, por ejemplo. ¿Vale? Además, se produce una alteración de los sistemas hidrológicos. Esto es muy latente tanto en las pistas de esquí, por ejemplo, o en la creación de campos de golf, que muchas veces parece mentira, pero de forma continua espacios protegidos se da ese tipo de actividades. ¿Vale? Bueno, fijaros, a modo de conclusión un poco. La actividad turística genera impactos sobre el medio ambiente que es importante conocer para evitar y controlar. Creo que todos estamos un poco de acuerdo. A la larga, además, este deterioro ambiental generará la pérdida de calidad e interés en el destino turístico. Lo que os planteaba antes, esa pescadilla que se muerde la cola, ¿no? Es necesario, por tanto, una planificación estratégica que debemos ver como una herramienta de gestión, como una medida preventiva. Planificar estratégicamente es planificar antes de empezar a desarrollar un destino. Es conocer las necesidades, tanto o las necesidades de la demanda turística como las necesidades del destino, de las comunidades locales, de la sociedad, de la economía, del medio y de la oferta que queremos dar. Y por último, el turismo también puede contribuir, que hay que entenderlo, que es el aspecto positivo desde el punto de vista medioambiental, puede contribuir a la conservación de los espacios naturales y de las especies protegidas o amenazadas. Y este puede ser uno de los impactos sobre el medio ambiente de manera trascendente. Es decir, hemos enumerado toda una serie de problemas, de impactos negativos, pero nos debemos de quedar sobre todo que el turismo puede ser la herramienta que ayuda a la conservación de los espacios naturales. Y que será en su día, ya empieza a serlo, uno de los impactos fundamentales de la historia. Vale, dicho esto, que espero que hayáis entendido todos, que esta visión de los impactos haya servido como reflexión, plantearos esto, hacia dónde vamos, ¿no? El futuro del turismo, la necesidad de cambiar hacia un turismo sostenible. Es mi convicción, es la convicción también que comparto. Si no, no lo comparten ellos conmigo, sino que yo comparto con las directrices que ha marcado la Organización Mundial del Turismo. Hay una necesidad de caminar hacia un turismo sostenible. ¿Vale? Mirad, pongo en boca las palabras de Francisco Anjali en 2007, secretario de la Organización Mundial del Turismo, que decía que es cada vez más evidente que el turismo está siendo víctima, pero también contribuye al cambio climático y a la reducción de la biodiversidad. Digamos que el turismo se ve afectado, ¿no? La masificación, los destinos tradicionales, etcétera, ¿no? Hay un declive en algunos destinos eh, que se ve como víctima, ¿no? del cambio climático, como afecta, con el envejecimiento de ciertos destinos, etcétera. Pero también es el turismo que contribuye a ese cambio, a la reducción de la biodiversidad, con lo cual tenemos que plantearnos que no solo somos víctimas, sino que tenemos que valorar que nosotros mismos estamos invirtiendo ese cambio. Por ello es necesario emprender medidas que nos lleven al cambio en el modelo de desarrollo turístico. Es imprescindible, es necesario. Se empiezan a ver, pero no están generalizadas. La conservación del medio ambiente es un factor clave a la hora de preservar la competitividad del sector turístico. Hay que encontrar la fórmula para integrar las tres dimensiones de la sostenibilidad: la económica, la sociocultural y la medioambiental. No solo atajando los problemas medioambientales vamos a conseguir un modelo turístico diferente y un modelo turístico sostenible. No, debemos integrar esas tres dimensiones: la económica, la sociocultural y la medioambiental. Si no están integradas, no tendremos un nuevo modelo, volveremos a incurrir en los mismos errores en algunos países. Y por último, plantear que quizás la clave esté en los principios de los nuevos modelos turísticos. Nuevos modelos que a veces no son tan nuevos, como hablamos, por ejemplo, del turismo rural, del ecoturismo, o como he podido ver en los comentarios que hacéis algunos, en el turismo comunitario. Me alegro que hayáis entendido. Bueno, visto esto,
Tan solo quedaros esta pequeña reflexión que tomé de un blog del viajero responsable, que entiendo que es el primer cambio, que el primer cambio debe estar desde el punto de vista del turista. ¿Vale? No solo tenemos que inducir ese cambio en la actividad desde las administraciones o desde la actividad desde los promotores turísticos, sino sobre todo desde nuestra visión como turistas. Entonces, fijaros lo que comentan, ¿no? Como en tantos otros campos que implican consumo, el turismo produce impactos, pero la acción del viajero, visto como el consumidor que viaja, es importante porque tiene el poder de efectuar esos cambios. Mientras mayor es el nivel de conciencia de un viajero, mientras más responsable sea, mayor resulta el beneficio que obtiene el destino que visita y el turismo será más sostenible. Bueno, con esa reflexión os dejo un poco, entendiendo que eso que está un poco en la mano de todos, ¿no? Os agradezco la atención prestada. He visto mucho movimiento en el foro, no sé si es porque ha suscitado interés. Pasaré a leer un poco algunos de los comentarios o porque no he sido lo suficientemente buena formadora. Espero que haya sido más esta cuestión. Entonces ahora un poco que os veo que, bueno, estáis ahí intercambiando líneas, lo que me parece muy interesante. Gracias, John. Muchas gracias a todos. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta, si queréis abrir un poco el debate, estáis viendo algo. Yo, bueno, sobre todo, quedarnos con esa. Eh, vale, me alegro por todos. Yo tenía una duda, vale, dime, John. Vale, me acuerdo que todos, joder, vale, que todos estemos un poco en la misma línea, me, me satisface, de verdad. John, esa duda, no sé si estás por ahí. Joder, muchas gracias. Ah, qué molesto es. Con el turismo masivo que ellos lo ven como un problema. John, sí, 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 ¿qué está pasando? ¿Cuál es tu visión? ¿Cuál es tu visión, John? Barcelona podemos entenderlo como... Sí, creo que sí, ¿verdad? Sí, así está pasando. Bueno, Barcelona es algo paradójico también, ¿no? Ah, el macroproyecto Ruta Colonial en los volcanes que trata con la Unión Europea. Este es el complejo ecoturístico Volcán San Cristóbal, en las fases de volcán más de Nicaragua. Ah, qué interesante también, Nicaragua muy interesante. Bueno, volviendo al tema de John, Barcelona como un destino turístico maduro, situado en un entorno como es la costa mediterránea, el litoral español, pero también no es un destino de sol y playa por excelencia, sino es un destino cultural a nivel internacional pues tiene distintos puntos de vista, ¿no? Es un sector, es un, un destino maduro, pero que al tiempo ha sabido reinventarse y está aprendiendo a reinventarse. El problema es que sí que hay una masificación, ¿no? Bueno, yo he vivido hace unos años allí en verano experimentando esto y para mí sí que hay una pérdida de identidad muchas veces cuando de repente ves la subida de las Ramblas, cuando desembarcan en un puerto los, los cruceros, es así, de repente baja gente que sube por las Ramblas, ve el liceo, ve las Ramblas, llegan un poquito al límite de la Casa Batlló y pocas cosas más, y de repente bajan en 2 horas, están o 3 horas o cuatro como mucho, comen, no sé qué tal cual, se hacen 4 fotos y salen. Para mí ese no es el turismo que quiere Barcelona y no es el turismo que debe exportar Barcelona. Y por suerte no es todo el turismo que exporta Barcelona. Vale, John, pero sí que no. Vale, María Victoria, ¿quieres aportar algo? Bueno, quiero aportar algo más para que conozca mi país. Si no ha sido más... bueno, pues está, por favor. Pero puedo utilizar el micrófono o solo escribiendo. Solo escribiendo, creo. Madre mía, solo escribiendo. Muy interesante, Kenia, lo de Nicaragua. Sí, me gustaría, creo que mi mail queda abierto. Si no, creo que le podemos volcar para todas aquellas iniciativas y demás. Sí que me gustaría, por favor, de verdad, si hay un enlace o algo así, alguna información, si me lo pasáis, me encantaría porque también, bueno, en mis exposiciones lo puedo utilizar como recurso si no os importa, si me dais vuestra autorización y bueno, por interés propio simplemente para conocerlo, quién sabe, ¿no? Y mañana, pues, una visita más. Un viajero, me gusta la palabra viajero.
Bien. Lo que más me gusta es que estamos todos en esta línea. Y como dice John, sí, hay que dar el paso. Sí, hay que dar ese paso. Juan, desde que existían buenas políticas de conservación del turismo es un éxito. Vivo en Colombia, en el eje cafetero, segundo destino turístico de Colombia, por aquí lo espero. De acuerdo, Juan. Sí, el turismo, por ejemplo, del café es muy interesante. También es bastante controvertido, ¿no? Personas que nos ponemos un poco en los extremos, como es mi caso muchas veces, una conciencia ecológica demasiado acentuada, eh, vemos los cafetales como un problema, ¿no? Siendo cuando en las comunidades locales su vía de desarrollo muy importante en muchos países, sobre todo Colombia, Costa Rica. Pero bueno, ahora se ha sabido plantear, habiendo esas haciendas, ¿no? Es como lo denomináis, y haciendo más sostenible el, el, la producción de café también, ¿no? Se ha dado una vuelta y haciendo accesibles esas haciendas al visitante, ¿no? Poniendo también un poco, transmitiendo la cultura local. ¿Será que de alguna forma que usted nos puede enviar la conferencia completa, ya que nos puede estar desde el principio? Yo creo que sí, ¿no? Siempre queda grabada. Y ahora que nos digan un poco, vale, mire, Juan Cabral, que debe ser que participa más veces. eh, vale, muy bien, de acuerdo. Vale, también daros las gracias por esta acogida, por la participación. Y bueno, deciros que yo, bueno, al principio estaba un poco incómoda con esos problemas que teníamos de conexión, que me alegro que se hayan solucionado, que hayáis podido seguir. Y yo sí que me he visto un poco, al principio, un poco incómoda, pero que luego muy bien. Eh, sí, sí que hay grandes problemas. Me gustaría, bueno, en Colombia hay muchos sitios, en Gregorio, no es el único sitio, por desgracia. Me gustaría a mí personalmente, en muchos colectivos, y en todo el mundo que trabaja, por ejemplo, en cooperación al desarrollo, y gente que son turistas, digo, promotores turísticos, de turismo ecológico, de turismo responsable, de turismo rural, concienciados, ¿no? Tanto turistas concienciados como promotores, sí que nos gustaría que nuestras aportaciones frenasen este tema. Lo siento. Bueno, no sé si... De nada. Chao. No sé si hay alguna pregunta más o algún comentario. A lo mejor me he perdido algo. Pues sí, fantástico. Mira, un segundín. Es que tengo que revisar mi dirección. Disculpadme que no me la sé de memoria. Voy a verificarla, ¿vale? Vale. Mira, aquí os dejo mi dirección. .lope.tutora@piup.es. Bueno, esa es mi dirección dentro de las tutorías de, de PUP. Espero que no se me bloquee con tantos comentarios. Esperaré responderos en la brevedad, hacer las aportaciones que sean necesarias. Y bueno, y también pues que esto os resulte interesante. Recordaros que, bueno, que tiene esos alumnos de otros máster, pues hay un máster en turismo rural también, que tratamos dos bloques temáticos, es turismo rural y turismo sostenible. Y bueno, que si resulta de interés, ahí está, ya lo que nos dejaré, que tenemos la presentación, pues si la queréis descargar. Y dicho esto, bueno, pues creo que solo me queda, si no hay más planteamientos, dudas, preguntas, agradeceros, por supuesto, a todos la participación y gracias a todos. Y bueno, pues creo que voy a proceder a cerrar ya, ¿no? Javier, ¿puedo cerrar la grabación? Vale. Si me dices que sí, cierro la grabación, ¿de acuerdo? Oh, vale. Gracias a todos. Ha sido mi primera experiencia y bueno, es muy gratificante. Gracias, saludos.
Ahí os dejo el mensaje. Vale, procedo, ¿vale? Eh, Detengo la grabación. Saludos y hasta luego.